¿Alguna vez has sentido que ya es tarde para ti, que perdiste años, oportunidades, personas? ¿Te has mirado al espejo y pensado, si tan solo no hubiera cometido ese error, si tan solo hubiera comenzado antes, si tan solo Dios me hubiera respondido a tiempo? Y si te dijera que Dios nunca perdió el control de tu historia y que incluso los años que lloraste, los errores que cometiste y las promesas que parecías haber enterrado están siendo restauradas en este mismo momento, porque el Dios que sirve restitución no necesita relojes. Él gobierna sobre el tiempo. Escúchame, no fue casualidad que llegaste a este video. Dios te ha traído aquí con un propósito claro, porque tú has creído que mucho se perdió. Has sentido que tu vida está marcada por lo que pudo haber sido. Pero hoy, el cielo quiere hacerte oír una verdad que tu alma necesita recordar. Nada está realmente perdido en las manos de Dios. Él no solo puede sanar tus heridas, Él puede devolver lo que el enemigo te robó. Puede reconstruir donde solo quedan ruinas. Puede hacerte avanzar más en un año con Él que en toda una vida lejos de su voluntad. Joel 2:25 no es poesía, es promesa. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Puedes creer eso? Dios no está improvisando contigo, no está intentando salvar lo que queda. Él está reescribiendo tu historia con gloria. Este es el momento en que el cielo responde a esa pregunta que nadie más supo contestar. ¿Dios puede darme de vuelta lo que perdí? Y su respuesta es un eco eterno que resuena hoy en tu espíritu. Sí, hijo mío, sí, hija mía, yo restituiré. Prepárate, porque lo que estás a punto de entender puede romper el ciclo de frustración, culpa y estancamiento que te ha acompañado durante años. La mayor trampa del enemigo no es solo hacerte pecar, es convencerte de que lo que perdiste por causa de ese pecado jamás podrá ser restaurado. Y muchos caminan así, respirando pero sin esperanza, como si su destino estuviera sellado por sus errores, como si Dios solo pudiera usar lo que quedó y no lo que fue destruido. Pero escúchame, Dios no trabaja con las obras de tu vida, Él trabaja con todo, con lo que hiciste bien, con lo que hiciste mal, con lo que te quitaron y con lo que tú mismo echaste a perder. Y si no crees en su poder para redimir el tiempo, entonces no has entendido quién es Él. Porque nuestro Dios no solo bendice el futuro, Él sana el pasado. Isaías 58:12 lo dice de forma poderosa. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Eso no es solo una promesa para Israel, es una palabra eterna para todos los que creen, porque tú no eres una ruina, tú eres una obra en restauración, tú no eres una historia rota, tú eres una página que Dios aún está escribiendo, y Él no se salta capítulos ni ignora tus lágrimas. Cada año que lloraste, Él lo vio, cada oración que hiciste, Él la guardó. Cada vez que pensaste ya no hay más salida, Él ya estaba preparando la puerta. Pero escucha esto con el alma abierta. Dios no solo promete consolarte por lo que perdiste, Él promete restituir. Y eso cambia todo. La palabra restituir en Joel 2:25 viene del hebreo shalom, que significa pagar completamente, restaurar en totalidad, devolver con interés. ¿Estás oyendo esto? Dios no dice que te dará un poco de alegría por cada año triste. Él dice que te devolverá con interés. Él dice que te dará más de lo que tenías. Él dice que lo que perdiste no es el final de tu historia, es el comienzo de su gloria. Y aquí está el misterio. A veces, lo que Dios restaura no es exactamente lo mismo que perdiste, pero siempre será mejor. Porque Él no te devuelve lo viejo, te da lo nuevo con el peso de la gracia sobre ello. ¿Recuerdas a Job?
Después de perderlo todo, no solo fue consolado, fue restituido. Y la Biblia lo declara sin ambigüedad. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Eso no fue casualidad. Eso fue restitución. Eso fue justicia divina. Eso fue el cielo respondiendo al infierno con victoria. Y así mismo será contigo. Lo que pensaste que se había ido para siempre, Dios ya lo está redimiendo a su manera y en su tiempo. Pero no puedes seguir viviendo con la mente del esclavo. Tienes que abrazar la identidad del redimido. No eres víctima del tiempo. Eres heredero de la eternidad. Y cuando entiendes eso, dejas de decir, ya es tarde para mí. Y comienzas a declarar con fe, Dios está acelerando mi destino. El cielo está redimiendo mis años. Nada está perdido en su presencia. Hoy rompe el pacto con el lamento y entra en alianza con la restitución. Porque la voz de Dios no dice, lástima, dice yo restituiré. Y si Él lo prometió, entonces es solo cuestión de tiempo para que lo veas con tus propios ojos. Hay una mentira que se repite como eco en la mente de los que han sufrido pérdidas. Ya no hay vuelta atrás. Y es comprensible, porque hay heridas que marcaron tu calendario, días que no quieres recordar, personas que no volverán, sueños que se rompieron en 1000 pedazos. Pero el problema no es solo lo que perdiste, es lo que comenzaste a creer después de perderlo. El enemigo es astuto. Él no solo ataca tu presente, él intenta infectar tu perspectiva del futuro. Quiere que pienses que todo lo que viene será igual de doloroso, que el Dios que no evitó tu pérdida tampoco te restaurará. Pero el enemigo se equivoca. Porque lo que Él usó para destruirte, Dios ya lo transformó en semilla de gloria. Puedes creer que las pérdidas no son el final. Puedes imaginar que incluso lo que duele hoy puede convertirse en testimonio mañana. La Biblia está llena de restituciones, pero no restituciones vacías, restituciones que glorifican a Dios, porque solo Él pudo haber escrito ese desenlace. Piensa en José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado, encarcelado. Años, no días. Años desperdiciados en apariencia. ¿Y qué dice Génesis 50:20 cuando finalmente se revela el propósito de todo? Vosotros pensasteis mal en contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Lo ves? No es que Dios evitó el mal, es que Él lo redirigió hacia la gloria. José perdió mucho, pero Dios no solo lo restauró, lo posicionó, lo honró, lo levantó como instrumento de salvación. ¿Y si te dijera que lo mismo se está gestando en tu vida? ¿Y si lo que hoy lloras es en realidad el terreno fértil donde Dios sembró su obra futura? No lo veías, pero mientras llorabas, Dios estaba contando tus lágrimas. Mientras dudabas, Él estaba escribiendo el próximo capítulo. Mientras decías, perdí el tiempo, el cielo decía, estoy orquestando tu restitución. Dios no ignora el dolor. Él lo usa, y no como castigo, sino como preparación, porque restitución no es solo recibir algo de vuelta, es ser preparado para cargar con gloria. Es que tu corazón ya no tenga espacio para el orgullo, porque aprendiste en el valle lo que jamás habrías aprendido en la cima. Y aquí está el secreto. Muchos quieren la restitución de Dios, pero pocos están dispuestos a permitir que Dios forme su carácter en medio de la espera. Pero tú, que has sido probado, tú, que no soltaste tu fe aun cuando todo parecía perdido, tú estás en la lista del cielo, y no solo para ser consolado, sino para ser restaurado, promovido y redimido con honra. Como dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Oíste eso? Él mismo.
No los hombres, no el sistema, no las oportunidades. Dios mismo es quien te restituye, y cuando Él lo hace, no hay diablo que lo impida, no hay pasado que lo limite, no hay pérdida que lo detenga. Tú no estás desechado, estás en proceso, y lo que el infierno te arrebató con violencia, el cielo te lo devolverá con propósito, porque la restitución de Dios no es solo un final feliz. Es una historia reescrita con poder y gloria. Hay algo profundamente escandaloso en la forma en que Dios restituye. Él no lo hace en secreto, no repara tu alma en la sombra, solo para dejarte en el anonimato. Cuando Dios restaura, lo hace delante de todos los que te vieron caer, llorar o rendirte. Y no es por orgullo, es porque tu historia no es solo tuya. Es un mensaje, es una carta abierta al mundo espiritual. ¿No fue eso lo que hizo con David? Después del pecado, después del quebranto, después de ser señalado, burlado, escondido, Dios lo levantó y lo llamó varón conforme a mi corazón. Y eso no fue un título poético, fue la reafirmación de un pacto que dice: aunque fallaste, sigo viendo mi propósito en ti. Aunque tropezaste, sigo recordando lo que te prometí. Eso es restitución. Cuando Dios mira más allá de tus errores y vuelve a llamarte por tu diseño original. ¿Y sabes qué? Él está haciendo lo mismo contigo. Has vivido con la sombra del ya no. Ya no puedes volver a intentarlo. Ya no es tu tiempo. Ya no tienes edad. Ya no hay más oportunidades. Pero el ya no del hombre nunca ha limitado el aún sí de Dios. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, no regresó con dignidad. Regresó con culpa, suciedad y vergüenza. Pero el padre no le exigió explicación, le devolvió el anillo, le dio un manto nuevo, mató el becerro gordo y celebró. ¿Por qué? Porque cuando Dios restituye, Él no te hace pasar por las etapas del castigo. Él salta directo a la restauración. Y eso te incomoda si crees que necesitas pagar por lo que hiciste. Pero escucha, Cristo ya pagó. La cruz no fue solo para perdonarte, fue para restituirte. ¿Y sabes qué palabra se usa en la parábola del hijo pródigo cuando el padre habla con el hijo mayor? Mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:32. No dice estaba equivocado, no dice falló y aprendió, dice muerto y revivido. Porque la restitución de Dios no es un ajuste, es una resurrección. Lo que tú creías que había muerto, lo que tú pensaste que jamás volverías a tener, Dios lo está trayendo de regreso con nueva forma, con nueva fuerza, con propósito renovado. Y esto es lo más fuerte. Dios te restituye delante de quienes pensaron que ya no habría más historia para ti. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso no es solo una promesa poética, es una declaración profética para quienes han sido humillados, burlados, descartados. Sientes que muchos te dieron la espalda, que hablaron de ti, se rieron, te olvidaron. Prepárate, porque la restitución de Dios también redime tu honra, y no será para que los otros te aplaudan, sino para que ellos vean lo que solo Dios pudo hacer. Tu restauración será pública, porque el dolor fue público. Tu restitución será gloriosa, porque la pérdida fue amarga. Y todo esto, no porque tú lo mereces, sino porque Él lo prometió. Y el cielo no promete en vano. Dios no tiene planes B, Él tiene planes redimidos, y tu vida está justo ahora en ese proceso divino. Tu tiempo no terminó, tu historia no terminó. Tu unción no se extinguió, tu llamado no se perdió. Dios está restaurando todo. Escúchame con el corazón abierto. Lo que se fue no está perdido si Dios está en el asunto. Porque el Dios que adoramos no está limitado por calendarios, edades ni relojes. Él no se mueve por tu tiempo.
Él redime tu tiempo. En Joel 2:25, Él declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Años, no días. ¿Lo ves? Dios no solo bendice tu futuro, Él restaura tu pasado. Y eso es una locura para la lógica humana, pero es una gloria para el espíritu. Tú pensaste que esos años de lágrimas fueron inútiles, que esa etapa de tu vida fue desperdiciada, que ese matrimonio arruinado fue una pérdida total, que ese ministerio que no prosperó fue un error, que esos sueños muertos en tu juventud fueron enterrados para siempre. Pero hay una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Dios es el único capaz de devolver lo que parecía muerto, no como antes, sino mejor. Porque cuando Él lo devuelve cargado de propósito, autoridad y madurez. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 11:25 a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Eso no fue una frase bonita. Fue una declaración de gobierno espiritual. Dios no solo revive lo que murió, Él reescribe lo que parecía terminado. Y si Él lo hizo con Lázaro, lo puede hacer con tus años rotos, con tu historia manchada, con tus oportunidades perdidas, con todo lo que pensaste que nunca volverías a ver. Porque este es el secreto. Dios no se rinde contigo, ni cuando tú ya te rendiste. Hay algo que me impresiona en 2 Reyes 8:6. Una mujer sunamita había dejado su casa por orden del profeta Eliseo debido al hambre en la tierra. Cuando regresó, otro la había ocupado. Parecía que había perdido su heredad. Pero mira lo que ocurrió. Y dijo el rey a un oficial: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Captas eso? No solo le devolvieron la tierra, le devolvieron todo lo que su tierra produjo mientras ella no estuvo. Eso es restitución celestial. Lo que perdiste más lo que el cielo generó en tu ausencia. Mientras tú llorabas, Dios sembraba. Mientras tú sufrías, Dios preparaba. Mientras tú te alejabas, Dios tejía un regreso. Y lo mejor es esto: la restitución no se trata de recuperar cosas, se trata de recuperar propósito. Cuando Dios te restituye, no lo hace para que tengas más dinero, lo hace para que vuelvas a caminar con autoridad, para que hables con convicción, para que ministres con quebranto, para que tu vida se convierta en un altar de su fidelidad, porque cuando Dios te devuelve algo, te lo da con peso eterno. Te lo da con lágrimas convertidas en sabiduría, con heridas cerradas por su mano, con cicatrices que ahora son mensajes de esperanza. Y esto es lo más glorioso. Dios no necesita regresar en el tiempo para restaurarte. Él tiene el poder de hacer que el tiempo te devuelva lo que parecía irrecuperable. Así que deja de mirar el reloj. Empieza a mirar el cielo, porque si Él te dio una promesa, esa promesa no envejece, no expira, no se pierde, sigue viva, sigue activa, sigue esperando tu fe. Dios no ha olvidado los años que lloraste, ni los sueños que enterraste. Él los está llamando de vuelta, con una voz que resucita todo lo que parecía muerto. Y no hay infierno que pueda impedir lo que el cielo ha decidido restaurar. Hay algo que cambia radicalmente tu perspectiva cuando entiendes esto. La restitución no es solo un acto de compasión. Es el resultado de un pacto que Dios decidió sellar contigo. Y cuando Dios hace pacto, Él no cambia, Él no se retracta, Él no duda. Números 23:19 lo declara con poder. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Oyes el peso de esa verdad? Cuando Dios te promete que te restituirá, no lo hace porque tú lo mereces, lo hace porque Él lo prometió, y su naturaleza es fidelidad. En hebreo, la palabra chesed significa más que misericordia. Es una misericordia ligada a pacto. Es cuando Dios dice: te sostengo,
no porque tú puedas, sino porque yo he decidido amarte hasta el final. Y si Dios te ama con chesed, entonces todo lo que se perdió, todo lo que te robaron, todo lo que tú mismo destruiste, no tiene la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque la voz del pacto es más fuerte que la voz del fracaso. Imagínate, por un momento a Pedro, aquel discípulo que prometió fidelidad y terminó negando a Jesús 3 veces. En cualquier sistema humano, Pedro ya no tendría lugar. Habría sido descartado, reemplazado, silenciado, pero no para Jesús. Jesús no apareció con reproches, Él apareció con restauración. Y 3 veces le preguntó, ¿me amas? No fue una humillación, fue una restitución, una por cada negación, una sanación por cada herida. Y lo más glorioso, Jesús no solo lo restauró a discípulo, lo confirmó como pastor: apacienta mis ovejas. Eso es pacto, eso es chesed. Pedro había perdido su identidad y Jesús se la devolvió con propósito. Así también contigo. Tal vez tú sientas que has sido demasiado inconstante, que fallaste demasiadas veces, que rompiste lo que Dios te dio. Pero escucha, cuando Dios hace pacto contigo, Él ya tomó en cuenta tus caídas futuras. Y aún así, Él firmó, porque no es tu desempeño lo que lo conmueve, es su amor eterno lo que lo compromete. Y ese amor eterno está activo ahora mismo, no estás olvidado. Estás en restauración. Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Ese pacto de paz en hebreo es Berit Shalom, un pacto inquebrantable donde Dios jura mantener su favor sobre ti, incluso cuando todo a tu alrededor se mueve. ¿Te das cuenta? Tu restitución no es un acto aislado de compasión. Es la expresión natural de un pacto sellado con sangre, la sangre del Cordero, la cruz, el vacío del sepulcro. Todo eso fue para que tú pudieras recuperar lo que la vida te quitó. Y no solo en lo espiritual, también en lo emocional, en lo ministerial, en lo relacional, en lo material. Porque el pacto de Dios no es parcial, es total. Y cuando Él decide restituirte, no se limita a devolverte lo que perdiste. Te entrega lo que ni siquiera sabías que necesitabas. Eso es lo que viene para ti. Prepárate para ver el cumplimiento de lo que parecía enterrado. No porque lo pediste perfecto, sino porque estás bajo un pacto eterno. Y Dios siempre honra lo que firma con su nombre. Hay algo que debes abrazar con toda tu alma. Dios no solo te devuelve lo que perdiste, Él te transforma mientras lo hace. Y aquí está el secreto que muy pocos entienden. Antes de restituirte por fuera, Dios te reconstruye por dentro. Porque si Él te diera de vuelta ahora todo lo que perdiste, pero tú aún tuvieras las mismas inseguridades, el mismo temor al rechazo, la misma culpa clavada en el alma, volverías a perderlo. Por eso el proceso de restauración nunca es solo externo. Dios está formando algo en ti. Él no desperdicia sufrimientos, no hay lágrima estéril en el reino. Cada minuto de dolor, cada noche de insomnio, cada traición, cada pérdida, cada espera, todo fue materia prima para tu madurez. Mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión, años enteros en la sombra. ¿Sabes qué fue eso? No fue injusticia, fue preparación, porque el trono al que Dios lo llevaría exigía más que un sueño profético. Exigía carácter, y el carácter no se forma en palacios, se forma en prisiones. Cuando finalmente se paró ante sus hermanos, no lo hizo como víctima, lo hizo como instrumento de perdón. Y les dijo una frase que revela el corazón de Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchos.
Génesis 50:20. ¿Lo ves? Dios usó el mal, redireccionó la herida y convirtió la pérdida en un propósito eterno, y así está haciendo contigo. Tú no estás en pausa, estás en proceso. Romanos 8:28 no es poesía espiritual, es un decreto legal del cielo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra griega para ayudan aquí es sinergei, de donde viene sinergia. Dios está tomando el dolor, la pérdida, el abandono, el rechazo, el silencio, la vergüenza, y lo está mezclando todo, como un alquimista divino, para producir en ti un bien superior. Tú pensaste que la pérdida te apagó, pero te estaba encendiendo por dentro. Pensaste que el rechazo te paralizó, pero en realidad te posicionó. Creíste que el silencio de Dios era indiferencia, pero en realidad era el sonido de su trabajo más profundo, porque cuando Él trabaja en el alma, suele hacerlo en silencio. ¿Sabes por qué? Porque los procesos más sagrados ocurren en secreto. Así como el oro se purifica en el fuego, así tu carácter está siendo forjado en medio de lo que no entiendes. Y llegará el día, escúchalo bien, en que mirarás atrás y dirás con lágrimas y temblor: gracias, Señor, por no haberme soltado cuando no entendía nada. Porque si hoy puedes amar con más profundidad, es porque antes fuiste herido. Si puedes consolar a otros, es porque antes tú fuiste consolado. Si puedes predicar con fuego, es porque antes caminaste en cenizas. Todo fue parte del plan. Dios no desperdicia capítulos oscuros. Él los usa para escribir testimonios gloriosos. Y lo que viene no es solo restitución externa, es promoción espiritual. Una dimensión donde lo que viviste te da autoridad para levantar a otros. Porque Dios no te restaurará solo para tu gozo, sino para su gloria. Tú serás evidencia viviente de que Él puede levantar lo que estaba enterrado, resucitar lo que estaba seco y devolver con peso eterno lo que aparecía perdido para siempre. Así que no reniegues del proceso, agradece, abraza, resiste, porque la restitución que viene será tan grande que hará que todo tu dolor valga la pena. Escucha esto como si fuera la voz de Dios hablándote ahora mismo, porque lo es. Voy a devolverte lo que perdiste, pero no lo haré en la misma medida, lo haré en mi medida. ¿Y sabes cuál es la medida de Dios? La sobreabundancia, la multiplicación, la gloria. Joel 2:25 lo declara con autoridad eterna. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No dice, te devolveré las cosas. Dice, te devolveré los años. ¿Captas el poder de esa promesa? Dios no solo se compromete a devolverte recursos. Él tiene poder para devolverte tiempo. Ese tiempo que sentiste perdido en relaciones tóxicas, ese tiempo que se esfumó en enfermedades, crisis, pobreza, ese tiempo que invertiste en personas que te traicionaron, ese tiempo en el que sentiste que la vida se detuvo. Dios dice, yo te lo restituiré, no porque lo mereces, sino porque yo soy el dueño del tiempo. El eterno que entra en tu presente y cambia tu historia. Y cuando Él restituye, lo hace con interés, con aumento, con fuego santo, así como a Job, después de perderlo todo, de ver su cuerpo enfermo, sus hijos muertos, su honra destruida. Dios se apareció, no cuando Job tenía fuerzas, sino cuando Job se rindió completamente. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió el doble. No solo restauró, multiplicó. Y lo hizo delante de los que lo acusaron, de los que se burlaron, de los que pensaron que estaba acabado. Así también será contigo. Lo que viene no será una réplica del pasado, será una versión redimida, ampliada y glorificada de lo que Dios siempre planeó darte. La pérdida fue real, pero el cumplimiento será mayor.
A veces lloraste preguntando, ¿por qué me quitaste esto, Señor? Y Dios estaba mirando más adelante, sabiendo que si no lo quitaba, nunca habría espacio para lo nuevo. Lo viejo dolía. Lo viejo tenía historia. Lo viejo parecía seguro. Pero Dios tenía algo mejor. Y ahora, después de tanto tiempo, en el desierto, después de tantas noches que pensaste que no terminarían, se abre la puerta. El tiempo de restitución está llegando, y no viene solo, viene con honra, con propósito, con unción. Zacarías 9:12 lo grita desde el Antiguo Testamento. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y esa palabra restaurar en hebreo es shuv, que significa traerte de regreso con fuerza, con herencia, con identidad. Dios no solo te va a devolver cosas, va a devolverte a ti mismo, la versión tuya que el dolor apagó, la que la pérdida enterró, la que el miedo silenció. Dios dice, vas a volver a ser, pero esta vez más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Lo que perdiste no te destruyó, te redireccionó. Lo que lloraste no fue en vano, fue semilla, y la cosecha viene cargada, no en tus términos, en los términos del cielo. Así que prepárate, porque lo que viene es testimonio, y no solo para ti, sino a través de ti, porque vas a contar cómo Dios te restituyó los años perdidos, y cómo lo que parecía el final fue solo el prólogo de algo eterno. Y cuando eso pase, no olvidarás al Dios que nunca te soltó, ni en la escasez, ni en el silencio, ni en la herida. Él fue fiel, Él es fiel, Él será fiel. Ahora respira profundo y escucha con los oídos del alma lo que Dios te está diciendo en este instante. No terminaste, no fracasaste, no estás fuera de tiempo. Yo soy el Dios que restituye y he decidido devolverte más de lo que perdiste. Sí, es contigo, no con otro, contigo, con esa persona que se ha sentido vacía por dentro, que ha tenido que sonreír cuando en realidad su alma lloraba por dentro, con esa persona que se ha convencido de que su mejor tiempo ya pasó, que el daño fue irreparable, que ya no hay vuelta atrás. Eso es mentira del infierno. Dios te está hablando con fuego en esta hora. Voy a hacerte recuperar lo que el enemigo se llevó. Pero no solo eso, voy a devolverte también lo que tú mismo destruiste. Porque Él no solo es Dios de restitución, Él es Dios de redención. Y redención es eso, recuperar lo que estaba roto, perdido, arruinado, y transformarlo en gloria. Nada de lo que viviste será en vano, ni siquiera ese aborto. Ni ese divorcio, ni esa bancarrota, ni esa enfermedad, ni esa relación fallida, ni ese error del que aún te culpas. Dios dice, voy a usar todo. No lo harás por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tu estrategia. Será por mi espíritu. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese espíritu está soplando sobre ti ahora mismo, soplando vida, soplando restauración, soplando propósito, soplando visión. Hoy se abre un nuevo capítulo para ti, no uno donde intentas olvidar el pasado, sino uno donde el pasado es redimido y usado como trampolín hacia la gloria. Dios te ha visto, te ha escuchado y ahora te levanta, no solo para consolarte, sino para usarte. Tu testimonio será espada en la boca de muchos. Tu historia de restauración será puerta para que otros entren, pero todo empieza cuando crees. Crees que Él puede, crees que Él quiere y sobre todo, crees que Él lo hará contigo. Así que ahora te invito, con fe encendida y alma abierta, a hacer algo más que mirar este video. Hazlo tu declaración. Escribe en los comentarios con convicción profética. Yo creo. Sí, dilo en público.
Dilo como quien firma con el corazón una promesa divina, porque no estás aquí por casualidad, ni por algoritmo, ni por sugerencia humana. Estás aquí porque el cielo te buscó, y cuando el cielo te busca, es porque algo eterno va a comenzar. Escribe, yo creo, y únete a esta comunidad de fe, una familia de hijos e hijas que saben que aunque todo se pierda, Dios lo puede restaurar todo. Que esta palabra te abrace y que el Dios de restitución te sorprenda. El tiempo perdido no fue pérdida, fue semilla y hoy comienza la cosecha. Amén.